buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 17 de septiembre de 2024. Bueno, el gobierno que preside Pedro Sánchez está muy preocupado por la situación democrática en nuestro país. Hay que decir que probablemente en esa preocupación coincidimos muchos. Hay muchos ciudadanos que estamos preocupados por la situación democrática de nuestro país. Y si tuviéramos que enumerar algunas de las razones por las que estamos preocupados o por las cuales la democracia de nuestro país no es tan buena como debería ser, probablemente señalaríamos en gran parte al gobierno. Gobierno que quiere, pues, por ejemplo, gobernar sin el Parlamento, como dijo hace unos días el propio presidente del gobierno, o que está empeñado en colonizar todas las instituciones del Estado y todos los contrapoderes para que pueda hacer lo que le dé la gana sin que nadie le chiste, o que no quiere saber nada del principal partido de la oposición porque entiende que eso del consenso es una especie de reliquia del pasado, de la España de la transición, y que lo único que quiere es imponer su mayoría como un rodillo aplastador. Pues esas razones que yo creo que, en fin, compartiríamos muchos ciudadanos como motivos de preocupación por la democracia, al gobierno no parecen preocuparle mucho, por lo menos no las computa como factores que ponen en riesgo la democracia española. Ellos están preocupados, pero no se sienten parte del problema, se sienten parte de la solución. El gobierno no es, digamos, el causante de que la democracia española sea perfectible, sino el organismo que se va a encargar de mejorar la democracia de nuestro país. Hoy han presentado en el Consejo de Ministros, ya sabíamos que lo iban a hacer, porque ayer lo anunció el presidente del Gobierno en una reunión que tuvo con el grupo parlamentario del PSOE. Y efectivamente hoy el Consejo de Ministros ha aprobado lo que se llama el Plan de Regeneración de la Democracia. Lo ha presentado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Y lo primero que ha dicho, una de las primeras cosas que ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al señor Bolaños, es que, en opinión del Gobierno, la democracia está malherida. ¿Pero por qué razón básica? Por esta. Hay ciertos elementos de desgaste en la percepción que tienen los ciudadanos sobre la democracia. Esos elementos de desgaste vienen motivados básicamente por la desinformación, por los bulos que corren en nuestras democracias y que desde luego son corrosivos para esa información veraz a la que tienen derecho los ciudadanos en virtud de la Constitución española. Ahí tienen el diagnóstico del gobierno. La democracia corre peligro por los bulos, no por, las conductas del gobierno, no por prescindir del Parlamento, ni por colonizar las instituciones, ni por no querer saber nada con el principal partido de la oposición. Eso parece que son pelillos a la mar. No. Lo que le preocupan son los bulos. Y por lo tanto, todo este plan de regeneración democrática que ya ha presentado el gobierno gira sobre ese eje. O sea, lo que pretenden es acabar con los bulos y por lo tanto meter en cintura a los medios de comunicación que se dedican a propalar bulos. Y para que eso sea eficaz, ¿qué es lo que dice el gobierno que tiene que conseguir? Transparencia. La gran palabra, la palabra que más veces ha utilizado Bolaños hoy en la comparecencia posterior del Consejo de Ministros es la palabra transparencia, lo cual también llama la atención, porque ustedes saben que este gobierno tiene fama de ser uno de los menos transparentes de Europa. Y sin embargo, este gobierno se convierte en adalid de aquello de lo que carece, de la transparencia. Creo que este plan de acción por la democracia que hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros es un plan ambicioso, que pretende mejorar nuestra democracia, que pretende que la transparencia en todo tipo de circunstancias presida tanto la labor del Ejecutivo como la labor del Legislativo, como también de los medios de comunicación. La transparencia en esos tres ejes que acaban ustedes de escuchar al final. La transparencia en la información del gobierno, la transparencia en los medios de información y la transparencia en el poder legislativo. Esos son los tres ejes que ha querido resaltar Bolaños. El primero de los ejes, la transparencia en la información del gobierno, afecta al gobierno. Bueno, afecta a los gobiernos, porque el gobierno lo que pretende es decirle a los gobiernos autonómicos: aquí el único gobierno que lo hace bien soy yo, el gobierno central. Ahora lo verán, no me lo estoy inventando. Ahora escucharán a Bolaños y verán que no es una, interpretación malévola la que estoy haciendo. Y como este gobierno sí que informa bien a los ciudadanos y que es suficientemente transparente, lo que tiene que hacer es obligar a que los otros gobiernos, es decir, los autonómicos, hagan lo que este gobierno hace bien. Es decir,
que no solo este gobierno no reconoce que no es transparente, sino que se pone como ejemplo. No me lo estoy inventando. Escuchen al señor Bolaños. Vamos a aprobar una rendición de cuentas obligatoria para todos los gobiernos, como la que hace este gobierno, como la que implementamos en 2020, permítanme que aquí esté especialmente orgulloso porque fue una política que llevamos a cabo y que pusimos en marcha desde la Secretaría General de la Presidencia cuando yo era su titular. O sea que se pone la medalla a él, además. O sea, gracias a mí tenemos un gobierno en España que rinde cuentas de una manera ejemplar. Tan ejemplar que ahora lo que hace el gobierno con este plan de regeneración de la democracia es obligar al resto de los gobiernos a que hagan lo que yo hago bien, siendo así que este gobierno, lo vuelvo a repetir, es uno de los menos transparentes de la Unión Europea. Esto para que nos hagamos una idea de cuál es la capacidad que tiene este gobierno de objetivar las situaciones. Pero le repito que esto de la transparencia y la información del gobierno era solo el primer eje de los 3 que quería conseguir con este plan el propio gobierno. Había 2 más. Escuchen a Bolaños. El segundo eje es fortalecer la transparencia, la pluralidad, la responsabilidad de nuestros medios de comunicación para garantizar información veraz en los ciudadanos. Este segundo eje lo explicará en su totalidad el ministro de Cultura. El tercer eje de este plan de acción por la democracia es reforzar la transparencia del poder legislativo y también del sistema electoral en nuestro país. Bueno, por lo que respecta a lo tercero, ya les puedo decir que algunas medidas concretas sí que han quedado claras, como por ejemplo, pues que sean obligatorios los debates electorales, que no haya ningún candidato en periodo electoral que se pueda escabullir de un debate electoral. O, por ejemplo, que se tengan que publicar los microdatos en las encuestas electorales. O, por ejemplo, que sean obligatorios, una vez al año, los debates del Estado de la Nación. Son 3 cosas concretas en ese tercer capítulo. Pero la parte mollar, la parte yo creo que fundamental de este plan, es la segunda, la que hace referencia a los medios de comunicación. Y ahí es donde al gobierno le ha faltado concreción. Es decir, nos ha contado una música que en algunos aspectos tengo que decir que puede hasta sonar bien. La música puede ser buena. El problema de la música es la letra. Es decir, cuando tú ya pasas de las musas al teatro y empiezas a concretar esas medidas. Lo que ha dicho Bolaños, por intentar concretar y no especular mucho, es que el gobierno se propone reformar 2 leyes. Las leyes que regulan el derecho al honor y el derecho a la rectificación. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objeto? Escuchen. Con el objetivo de garantizar que los tribunales puedan dar una respuesta ágil y efectiva a cualquier difamación que se publique en un medio o pseudomedio de comunicación. Y además, también, una tercera reforma legislativa será una reforma integral del Código Penal, en el que trataremos los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado y también que se produzcan contra sentimientos religiosos. A ver, ojo, vuelvo a repetir. Esto formulado así de manera genérica, pues podría incluso ser asumible por cualquiera, en teoría. Ahora, ¿qué entiende este gobierno por instituciones del Estado? Lo digo porque a mí me vienen a la memoria algunas reacciones. Yo recuerdo, por ejemplo, no me quiero equivocar, pero creo que fue durante ese rifirrafe cuando vino Milei a participar en un acto electoral y habló de Begoña Gómez en términos manifiestamente mejorables y probablemente manifiestamente evitables desde mi punto de vista. Yo recuerdo la reacción del gobierno acusando a Milei de haberse metido contra las instituciones del Estado, como si Begoña Gómez fuera una institución del Estado, o como si atacar políticamente o criticar la gestión del presidente del gobierno sea atacar a la institución del Estado. Por eso, mucho ojo porque, claro, criticar a la institución del Estado, a ver qué entendemos por eso, ¿no? ¿O es que un ministro no ataca a la institución o una institución del Estado cuando se mete con los jueces, por ejemplo? O habla de lawfare, o habla de un Estado de Derecho, en fin, maltrecho. Aquí estamos jugando con las cosas de comer. Por eso digo, mucho ojo, porque ese principio, cuando llegue la hora de concretarse, admite un grado de arbitrariedad que a mí me pone, francamente, los pelos como escarpias. Lo que pasa es que es verdad lo que les decía hace un instante, que el grado de concreción todavía no nos permite saber cómo van a, digamos, concretar el plan, es decir, cuál es la letra de la música. El ministro Urtasun estaba allí, al lado del señor Bolaños.
y ha tratado de concretar algunas ideas. Pero tampoco crean ustedes que han sido muy claros a la hora de buscar esa concreción. A mí lo que más me ha llamado la atención de las explicaciones de Urtasun han sido este par de cosas. Hay que establecer los criterios que definen qué es un medio de comunicación frente a otras plataformas cuya finalidad no es informar. Para ello se creará un registro de medios de comunicación en el que se disponga de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Vamos a reformar la Ley de Publicidad Institucional, como ya anunció el presidente del Gobierno, para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación. Estas dos reformas que acabo de mencionar de la Ley de Publicidad Institucional tienen dos objetivos: hacer más justo el sistema de reparto de la publicidad institucional y evitar que con dinero público se estén financiando pseudomedios que promueven la intoxicación mediática y las fake news. Claro, el problema es quién determina lo que es un pseudomedio y qué tipo de limitaciones se ponen para la publicidad institucional. ¿Qué pasa? ¿Se trata de ahogar? Pregunto, es una pregunta retórica. Vuelvo a repetir, no tenemos un grado de concreción que nos permita llegar tan lejos, pero lo que un ciudadano avispado que tiene la obligación de desconfiar del gobierno, de cualquier gobierno, se formularía ahora, la que yo me formulo a mí mismo es: ¿de qué se trata? Se trata de establecer mecanismos para que un medio de comunicación que esté publicando noticias, digamos, incómodas para el gobierno no tenga financiación suficiente para seguir subsistiendo. ¿Se trata de eso? ¿Se trata de que yo, gobierno, digo lo que es un pseudomedio? ¿A quién le encargo que ese control sea un control efectivo y que además sea objetivo y que además no esté, digamos, proscrito por intenciones non santas? Parece que lo que quieren es que sea la Comisión de la Competencia, para lo cual tendrían que reformar, y ha dicho Urtasun que lo harán, el reglamento de la Comisión Nacional de la Competencia. Pero claro, eso tampoco garantiza, en teoría, que no haya injerencias gubernamentales, porque si tú colonizas todas las instituciones del Estado y tienes a una persona de tu estricta observancia al frente de esa comisión, pues verde y con asas, ¿no? Como peligro potencial, por lo menos. A mí me viene a la cabeza esa consideración. Bueno, vuelvo a repetir, el gobierno, por concretar alguna idea, está muy preocupado porque la democracia española está muy amenazada por los bulos y el gobierno, que, en fin, quiere vigilar la pulcritud de nuestra democracia, va a poner en marcha un plan que nos va a rescatar de esa situación democrática maltrecha. ¿Cómo suena esto en los partidos de la oposición? Pues mal, no, muy mal. O sea, hoy los dos partidos del bloque de centro-derecha han reaccionado de una manera furibunda. Fíjense cómo se ha despachado en 5 segundos el señor Tellado, don Miguel Tellado, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la ley del gobierno. Quiero referirme también al plan de regeneración de Sánchez, o plan de degeneración. El plan de degeneración no le gusta nada al señor Tellado. ¿Por qué no le gusta nada? Pues porque considera que lo que está haciendo el gobierno es establecer mecanismos de censura contra los medios de comunicación. Y el PP, según él, no va a participar en eso ni de broma. Que no cuente con el Partido Popular para la censura. Que no cuente con el Partido Popular para maniatar a medios de comunicación que están destapando escándalos de su gobierno, de su partido y de su entorno personal. Y naturalmente, no solo no están de acuerdo con el plan, sino que además lo que quieren es poner al gobierno frente al espejo. Usted no puede hablar de bulos, usted no puede hablar de fango, señor presidente del gobierno, señores miembros del gobierno, porque los que más contribuyen a enfangar la vida política son ustedes, porque la máquina de fango más eficaz que hay en España, según el Partido Popular, es el propio gobierno. Con lo que hemos sabido estos días, tenemos más claro que nunca que si hay una máquina del fango contra la que hay que luchar, es precisamente la que maneja Pedro Sánchez y que la que maneja, todo parece indicar, el señor Santos Cerdán desde la sede de Ferraz. Está haciendo referencia, ustedes ya lo saben, lo contábamos ayer en este programa, una información del diario El Confidencial, donde se dice que desde hace meses viene trabajando Santos Cerdán, el número 2 del Partido Socialista, en un plan para buscar dossiers, como se decía en mi época, que pongan en solfa la reputación de jueces, de fiscales, de periodistas, de gente incómoda para el poder. Hay una segunda entrega hoy, por cierto, en El Confidencial, diciendo que se estaban buscando y venían trabajando en concreto, que sepa El Confidencial, en 3 nombres y apellidos concretos. El juez García Castellón, el juez Peinado, el que lleva el asunto de Begoña Gómez, y en García Ferreras,
que es uno de los comunicadores principales, como ustedes saben, de La Sexta. Digo, para que entiendan ustedes esta referencia que ha hecho el señor Tellado. Y este argumentario del portavoz parlamentario del Partido Popular no es nada distinto al argumentario que ha utilizado hoy la portavoz parlamentaria de Vox, la señora Millán, Pepa Millán, que ha dicho cosas muy parecidas a las del señor Tellado. El presidente de Gobierno ha anunciado ese plan de regeneración democrática contra el fango, contra los bulos, determinados medios que son los que a ellos no les gustan, y nosotros creemos que la verdadera máquina del fango se encuentra en la Moncloa y está financiada con el dinero de todos los españoles. Pero ustedes que en referencia a quién es la verdadera máquina del fango, las palabras de Tellado y de la señora Millán son intercambiables. Y a la hora de, digamos, sospechar, recelar de la verdadera intención del gobierno con este plan también, porque fíjense qué pregunta se formula a sí misma la señora Millán. El gobierno va a ser quien diga que es odio y que no lo es. Básicamente será odio todo aquello que le venga mal al gobierno. Todos aquellos jueces que investiguen sus irregularidades, pues será odio. Los ciudadanos que en redes sociales comenten todas las barbaridades de este gobierno, pues también será odio. Y los periodistas que se dediquen a informar de una forma objetiva y veraz sobre las actuaciones del gobierno en este sentido, pues también será odio. Bueno, pues esto es lo que ha dicho la portavoz parlamentaria de Vox. Como ven ustedes, el discurso de Vox y el Partido Popular en esta materia concreta son absolutamente coincidentes. Bueno, y luego hay una segunda noticia que también quiero que ustedes conozcan con detalle porque es interesante, y es que hoy Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, ha dado a conocer su equipo de comisarios. Es un equipo de comisarios que después de las últimas elecciones europeas en todos los países de la Unión, pues escora un poquito más a la derecha, pero que tiene una, digamos, novedad que nos afecta a los españoles de manera muy clara, y es que la vicepresidenta primera de esa comisión es Teresa Rivera, que fue ministra hasta hace poco con Pedro Sánchez, y además le han encargado la comisaría de competencia y la vicepresidencia primera. Esto es interesante, ¿por qué? Pues porque efectivamente yo creo que Ursula von der Leyen lo que esta es mi opinión particular, lo digo porque ahora veremos que el Partido Popular no está de acuerdo con ella, pero yo creo que no se puede tapar el sol con la mano. Las cosas hay que verlas como yo creo que son. Y efectivamente este es un cargo que a España, al gobierno de Sánchez, le coloca en una situación de influencia muy clara. Y Teresa Rivera va a tener un peso, yo creo que bastante específico dentro de lo que es la Comisión. Es la primera vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea. Y eso es lo que ha querido resaltar Pilar Alegría, la portavoz del gobierno. Porque hoy ha habido un Consejo de Ministros, de hecho ya vamos hablando ya 17 minutos de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y ahí ha querido, digamos, valorar la importancia que tiene para España, para la influencia de España, el nombramiento de Teresa Rivera. Nuestro país, además, con este nombramiento, logra la mayor influencia que nunca en la historia, en el seno de la propia Unión Europea, habíamos tenido. Desde luego, nunca había tenido España una representación a tal alto nivel. Por lo tanto, están muy contentos. Y no solo eso, sino que además ha aprovechado Pilar Alegría la oportunidad para decir, y gracias a quién tenemos esta influencia que no habíamos tenido nunca antes, quién es el artífice de ese logro, naturalmente, Pedro Sánchez. Y esta designación es sobre todo fruto de la extraordinaria valía, de la capacidad y el propio compromiso y el gran trabajo de Teresa Rivera, pero y desde luego también de la gran labor negociadora llevada a cabo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha tenido un papel fundamental, como saben, en la negociación de los nuevos altos cargos de la Comisión tras las elecciones europeas del pasado mes de junio. Yo creo que tiene razón en eso, Pilar Alegría. En eso creo que tiene razón, honradamente lo creo. O sea, yo creo que efectivamente Pedro Sánchez ha ejercido una influencia sobre Ursula von der Leyen muy clara. Uno de los negociadores, digamos, de la familia socialdemócrata, a la hora de nombrar a Ursula von der Leyen y a la hora de hacer el colegio de comisarios ha sido Pedro Sánchez. Esta es una verdad que no podemos obviar. Y yo creo que efectivamente Teresa Rivera va a tener un peso específico, lo decía hace un instante, bastante significativo dentro de la nueva Comisión Europea. Esto es así. Otra cosa distinta es que el Partido Popular le quiera negar el pan y la sal, que esto es lo que ha hecho hoy el portavoz parlamentario, Miguel Tellado. Fíjense en qué términos ha hablado Tellado de este nombramiento. Mire, ningún miembro del gobierno de Sánchez nos parece aceptable. Ningún miembro del gobierno de Sánchez nos parece aceptable para asumir una cartera de este tipo, y el de Rivera, desde luego, menos.
Y afortunadamente, pese al título rimbombante de la cartera que le han asignado a petición de Pedro Sánchez, Rivera tendrá muy limitado su afán sectario porque será una comisaria sin competencias legislativas. Eso es lo que dice el señor Tellado. Independientemente de que tenga o no competencias legislativas, vuelvo a repetir, en el Colegio de Comisarios el peso de Teresa Rivera es bastante importante. Y negar eso me parece que es negar la realidad. En todo caso, el Partido Popular primero parecía que no iba a votar en contra del nombramiento de Teresa Rivera, porque ha habido un momento en esta comparecencia del señor Tellado, en el que decía: nosotros no haremos con Teresa Rivera lo que hizo el Partido Socialista con Arias Cañete, que votó en contra el Partido Socialista del nombramiento de Arias Cañete. Sin embargo, después, dando a entender, o por lo menos así lo he interpretado yo en los primeros instantes, que el Partido Popular, a pesar de esta valoración negativa que acabamos de escuchar, votaría a favor del nombramiento de Teresa Rivera, pero luego ha habido un pronunciamiento ya oficial de Génova, del Partido Popular, diciendo que votará en contra del nombramiento de Teresa Rivera, lo cual pues parece más consonante, más coherente con esta valoración política que vamos a escuchar en boca del señor Tellado y que nos devuelve el paisaje que ya nos conocemos de memoria. ¿Cuál es el grado de relación entre el gobierno y la oposición? Pues pésimo, difícilmente empeorable. Yo creo que esto lo pone de manifiesto. Unos minutos antes, o unas horas antes, en una entrevista en Televisión Española, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, había hablado del Partido Popular y de la actitud que está manteniendo el Partido Popular en contraposición a la actitud, por supuesto, positiva y pluscuamperfecta del Gobierno. Y esta misma valoración que escucharán yo creo que sirve muy bien para medir, vuelvo a repetir, lo que sabemos de memoria. Aquí hay un Gobierno que tiene como agenda mantener el crecimiento económico, mejorar el empleo y mejorar la calidad del empleo, la cohesión social, la cohesión territorial, y enfrente hay una oposición que tiene como agenda Begoña Gómez, Venezuela, un discurso prácticamente xenófobo en la inmigración y buscar el enfrentamiento territorial ahora con la excusa de la financiación, todos contra Cataluña. Bueno, pues es martes, es 17 de septiembre de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Ángel Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El Ejecutivo, a través de su portavoz y ministra de Educación y Deporte, Pilar Alegría, ha acordado enviar al Consejo de Estado un dictamen con carácter urgente sobre los menores inmigrantes. Este sería el primer paso para iniciar los trámites en el caso de que finalmente se acabe decidiendo elevar este protocolo canario al Tribunal Constitucional. Y además también en el Consejo de Ministros hemos acordado, como saben, remitir al Consejo de Estado para que se emita un dictamen con carácter urgente sobre el protocolo aprobado por el Gobierno de Canarias sobre menores migrantes ante un posible conflicto de competencias. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, vuelve a poner al frente del cuerpo de la Guardia Civil a Mercedes González. González sustituye a Leonardo Marcos, que ha presentado su renuncia al cargo a petición propia por motivos personales. Mercedes González ha sido exdiputada del Partido Socialista y ya ejerció como directora de la Guardia Civil durante algunos meses en 2023, hasta que lo abandonó para formar parte de las listas al Congreso. Leticia Vaquero. La hasta ahora diputada socialista es una dirigente de la máxima confianza del presidente del Gobierno y una muestra más de la colonización de las instituciones por parte del Ejecutivo. Del currículum de Mercedes González destaca que es licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU y especialista en comunicación de instituciones públicas y políticas. Fue concejal y portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid hasta que la eligieron como delegada del Gobierno, cargo que dejó en marzo de 2023 para centrarse en la dirección de la Guardia Civil en sustitución de María Gámez, quien acababa de dimitir por la imputación de su marido en un caso de corrupción relacionado con los ERES de Andalucía. Más noticias. Finalmente, el Partido Socialista, Partido Popular, Junts per Catalunya y Sumar han alcanzado un acuerdo para aprobar la ley ELA. Entre otras cosas, esta ley incluye la atención especializada 24 horas para las personas en estadios avanzados, algo que para ellos es verdaderamente urgente. Por parte de los partidos aseguran que el objetivo es que se apruebe como tarde en octubre. La portavoz de Vox, Pepa Millán, celebra la noticia y asegura que buscarán la manera de que no existan diferencias entre regiones. Nos alegramos especialmente de que este texto final que se va a traer haya sido pilotado por una asociación, la asociación Conela, y lo que esperamos es que luego en esa aplicación las comunidades autónomas
pues sean responsables en la aplicación de esa ley y no haya diferencias entre regiones, y que al final las consecuencias de esa descoordinación y de ese Estado autonómico, que para lo que ha servido ha sido para sembrar ese tipo de desigualdades, pues los paguen los enfermos de ELA. Junts per Catalunya se abstendrá en el debate de ley que se presentará esta tarde en el Congreso por parte de Sumar, Podemos, Esquerra Republicana, EH Bildu y BNG para regular los alquileres de temporada y habitaciones, que contará con el apoyo del PSOE y que dependía de los apoyos de Junts y del PNV. La formación catalana considera que invade competencias de Cataluña. Por otra parte, aumenta la tensión entre España y el régimen de Venezuela. El dictador Nicolás Maduro ha calificado de terroristas a los españoles detenidos por su supuesta vinculación a la oposición venezolana. A José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, el chavismo les acusa de ser agentes encubiertos del Centro Nacional de Inteligencia y de preparar un plan para asesinar a Maduro. De momento, esto ha dicho sobre la cuestión el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López. Me consta que el Gobierno lo que está haciendo es recabando toda la información, exigiendo al Gobierno de Venezuela toda la información sobre estas detenciones y haciendo todo lo que está en su mano para la liberación de estos españoles, ¿no? Lo que el Gobierno no va a hacer de ninguna manera es jugar con Venezuela ni con la vida de estos españoles o con la libertad de estos españoles para buscar aquí alguna confrontación partidaria, como se está haciendo desde otras filas, de las filas de otros partidos. Noticia de hace unos minutos, Bruselas recomienda prohibir fumar en terrazas y extender las zonas libres de humo a los vapeadores. La Comisión Europea emplaza a los Estados miembros a ampliar los espacios libres de humos, incluyendo los parques infantiles, piscinas o las paradas de autobús. Fuera de nuestras fronteras, el Gobierno de Portugal prolonga el estado de alerta a causa de los incendios que están sacudiendo el país luso. Ahora mismo se calcula que hay más de 100 focos activos en Portugal. Más de 5.000 personas luchan contra el fuego, que ya ha provocado 7 muertos y deja más de 40 heridos. Los más preocupantes son los incendios declarados en las regiones centro y norte del país, con especial presencia en el distrito de Aveiro. Por último, ya arranca la Champions League con su nuevo formato. La Juventus, PSV y Young Boys Aston Villa inaugurarán la máxima competición continental a las 7 menos cuarto. El primer equipo español en jugar será el Real Madrid, que se medirá a las 9 de la noche frente al Stuttgart. En casa de Herrero, Es Radio.